Mi novia se burló y me humilló en un restaurante y se fue. Yo solo me quedé comiendo y solo sonríe por lo absurdo que me pareció. Me llamo Adrián. Tengo 27 años y si me hubieras dicho hace 6 meses que Carla, mi novia, la chica con la que creí que me casaría algún día, terminaría humillándome frente a un restaurante lleno de gente, probablemente me habría reído y te habría llamado paranoico. Claro, teníamos nuestros problemas, pero ¿qué pareja no los tiene? Al menos eso me decía a mí mismo cada vez que Carla soltaba uno de sus pequeños comentarios. Comentarios que empezaban como bromas, pero que con el tiempo dejaban de sentirse como tales. Como cuando me presentaba a sus amigos y decía, este es Adrián. No es rico, pero hace lo que puede. O cuando ponía los ojos en blanco si le llevaba flores y soltaba. Ay, todavía crees que esas cosas me impresionan. Mirando atrás, las señales estaban ahí, solo que yo no quería verlas. Llevábamos 1 año y medio saliendo cuando todo se vino abajo. Carla venía de un mundo diferente, uno en el que los cumpleaños significaban vacaciones lujosas, no solo una cena en tu restaurante local favorito. Ella estaba acostumbrada a viajes en primera clase, bolsos de diseñador, sushi caro un martes cualquiera porque la vida es muy corta para comer barato, como dijo una vez mientras apartaba un menú como si la hubiera ofendido personalmente. Yo, en cambio, era solo un tipo normal. Trabajaba como ingeniero mecánico, con un sueldo decente y buenos beneficios, pero nada de nadar en dinero. Podía permitirme una buena cena, pero no comprarle un Chanel porque hoy se sentía triste. Aún así, se quedó conmigo. Incluso decía que me amaba, aunque a veces parecía que amaba más tener a alguien que la adorara que a mí en realidad. Cada vez que cuestionaba si era suficiente, se reía y me decía que era demasiado sensible, logrando que me sintiera el malo por siquiera preguntar. Pasemos al viernes por la noche. Carla había estado de mal humor todo el día. Mensajes cortos, respuestas monosilábicas, suspiros exagerados cada vez que intentaba hablar. Le propuse salir a cenar, quizá para romper la tensión. Aceptó, pero su tono dejó claro que me estaba haciendo un favor. Fuimos a un acogedor restaurante italiano en el centro. Velas, música suave, el tipo de lugar que eliges cuando quieres demostrarle a alguien que te importa. Hasta hice reservación, lo cual, si me conoces, es algo grande porque normalmente improviso. Pensé que tal vez, solo tal vez, eso la haría retroceder del invisible límite que parecía estar a punto de cruzar últimamente. La noche empezó incómoda. Pasó la mayor parte del tiempo en su teléfono, levantando la vista solo para hacer comentarios pasivo-agresivos. ¿En serio pediste lasaña? ¡Qué básico! Al principio me reí. Intenté llevar la conversación a temas más seguros. Su semana, su trabajo, sus amigos. Respondía con monosílabos, como si estuviera aburridísima. A mitad de la cena, me di cuenta de que ni siquiera lo intentaba, simplemente se había rendido. Y entonces pasó. Ni siquiera recuerdo qué dije. Probablemente algo estúpidamente optimista como: podríamos planear un viaje pronto, solo nosotros dos. Fue cuando dejó el tenedor con un clic dramático, se recostó en la silla y soltó el suspiro más largo y ruidoso del mundo. Luego, sin previo aviso, puso los ojos en blanco como si le doliera, esbozó una sonrisa burlona y dijo lo suficientemente alto para que las mesas cercanas escucharan: «Tienes suerte de que alguna vez haya salido con alguien como yo». El tiempo se congeló. La gente volteó a mirar. Alguien en la mesa de al lado hasta se atragantó con su trago. Yo solo la miré atónito mientras ella tomaba su bolso, se levantaba y arrojaba la servilleta sobre la mesa como si fuera una declaración de guerra. Agregó como reflexión tardía: «Por cierto, tú pagas esto». Y luego se fue así nomás, taconeando hasta la salida como si estuviera desfilando. Me quedé sentado unos minutos. El restaurante murmuraba con conversaciones susurradas. Miradas furtivas. Sentía el calor subiéndome a la cara, el nudo apretándose en el pecho. Cada instinto me gritaba que fuera tras ella, que exigiera respuestas, que intentara arreglarlo, lo que fuera que eso significara ya. Pero entonces pasó algo extraño. No me moví, solo sonreí. Una sonrisa real, genuina, la primera en meses que no era forzada o incómoda. Tomé mi tenedor y terminé mi lasaña. Lento, deliberado. Cada bocado sabía mejor que el anterior. Era como si estuviera comiendo libertad pura. El mesero se acercó nervioso, como si esperara que armara un escándalo. Solo le di mi tarjeta, dejé una buena propina y salí al aire fresco de la noche, sintiéndome más liviano que en mucho, mucho tiempo. Me fui a casa, dormí como un bebé y entonces llegó la mañana. Me desperté con 14 llamadas perdidas de Carla. 14. También había mensajes largos y frenéticos. «¿Podemos hablar?», no lo dije en serio. «¿Estás exagerando? Por favor, contesta, cometí un error». Cada mensaje llegaba más rápido que el anterior, como si sintiera que me escapaba y estuviera desesperada por retenerme.
Miré mi teléfono un rato, sintiendo la misma extraña calma invadirme. La parte de mí que solía anhelar su atención, su aprobación, su afecto, ya no estaba. Se había esfumado como humo arrastrado por el viento. Y entonces entendí algo aún más grande. Carla nunca me había amado de verdad. Amaba la idea de mí. Amaba tener a alguien que la adorara. Amaba tener a alguien a quien culpar cuando estaba aburrida, infeliz o inquieta. Pero a mí, al verdadero yo, ni siquiera se había molestado en conocerme. Dejé mi teléfono sin responder. Fui a la cocina, preparé café, me tomé mi tiempo. Por una vez no estaba apresurado por arreglar el desastre de alguien más. No estaba desesperado por ser suficiente para alguien que nunca realmente se había preocupado. Pero en el fondo sabía que la historia no había terminado. Carla no parecía del tipo que se rinde fácil, especialmente cuando su orgullo estaba en juego. Y como esperaba, justo cuando tomaba un sorbo de café y pensaba, tal vez esto era el comienzo de un capítulo mejor, mi teléfono volvió a encenderse. Esta vez no era solo Carla llamando, era su mejor amiga, su madre, un número que ni siquiera reconocía. Cada llamada llegaba más rápido, más fuerte, más insistente. Ahí me di cuenta. Carla no solo había cometido un error, tenía un plan y yo estaba justo en el centro de él. Miré mi teléfono, viendo los nombres aparecer en la pantalla como pequeñas alarmas. La mamá de Carla, su mejor amiga, un número random de su zona. Algo me decía que esto ya no era solo territorio de lo siento. Carla se estaba movilizando. Dejé que el teléfono sonara, lo puse boca abajo en la mesa e intenté continuar con mi mañana. Café, desayuno, un poco de música, cualquier cosa para mantener a raya la incomodidad creciente. Pero mi instinto no dejaba de tensarse. A Carla no le gustaba perder, menos aún que la ignoraran. Y si no podía traerme de vuelta con culpas y disculpas, encontraría otra manera. Para el mediodía tenía unas 30 llamadas perdidas, docenas de mensajes y algunos correos de voz, todos de personas diferentes. Algunos eran frenéticos, otros enojados, unos cuantos incluso me acusaban de cruel e inmaduro por romperle el corazón así. Romperle el corazón. Esa era la historia que les estaba contando. La curiosidad pudo más. Abrí uno de los correos de voz. Era de su mejor amiga, Laura. Adrián, en serio, necesitas madurar. Carla está devastada. No ha dejado de llorar desde anoche. La humillaste, la hiciste pagar toda la cena a sabiendas de que anda mal económicamente. No puedo creer que la trates así después de todo lo que ha hecho por ti. Tienes que llamarla. Arregla esto. Casi dejé caer el teléfono de la risa. Yo la hice pagar. Yo, el que se quedó sentado solo como un tonto mientras Carla se iba furiosa sin siquiera voltear a mirar, el que terminó pagando la cuenta. Pero de alguna manera había dado vuelta a la historia. Ahora yo era el villano en su cuento de hadas. Típico de Carla, siempre la víctima, siempre la que merecía más. Y si la realidad no encajaba en la historia que quería, la torcía hasta que lo hiciera. Aún así, parte de mí dudó. Odiaba el drama. Odiaba la idea de que me vieran como el malo, incluso entre gente que apenas conocía. Y si sus amigos y familia ya estaban empuñando sus espadas, ¿cuánto tardaría todo en ponerse peor? Pensé unos minutos. Debía enviar un mensaje corto, algo educado y definitivo, como: lamento que estés molesta. Te deseo lo mejor. Adiós. Pero en el fondo sabía que no terminaría ahí. Carla no buscaba un cierre, buscaba control. Y en el momento en que abriera esa puerta, aunque fuera un poco, ella la derribaría por completo. Así que en cambio apagué mi teléfono por completo, lo dejé en mi mesita de noche, respiré hondo y decidí que hoy, por primera vez en mucho tiempo, viviría mi vida sin perseguir la aprobación de nadie más. Tomé mi chaqueta, cerré la puerta con llave y me dirigí al centro. Había una pequeña librería que me gustaba, de esas escondidas que huelen a café y papel viejo. Pasé horas allí hojeando novelas, saboreando lates, charlando con desconocidos que no me conocían como el novio de Carla. Solo Adrián, solo yo. Se sintió bien, mejor que bien. Se sintió correcto. No revisé mi teléfono hasta entrada la noche. Para entonces prácticamente vibraba con notificaciones. Llamadas perdidas, mensajes nuevos, algunos correos de voz y un mensaje de un número que no reconocía. Decía simplemente: vas a arrepentirte de esto, te lo prometo. Sin nombre, sin firma, pero no los necesitaba. Sabía exactamente de quién era. Y mientras miraba ese mensaje, la comprensión me golpeó como un puñetazo en el estómago. Carla no había terminado ni de cerca. Esto no iba a ser solo un desastre, esto iba a ser una guerra. Me quedé sentado mucho tiempo mirando ese mensaje. Vas a arrepentirte de esto, te lo prometo. Ni siquiera eran las palabras en sí lo que me sacudió. Era la seguridad arrogante detrás de ellas, como si ya tuviera un plan en marcha y yo fuera demasiado estúpido para darme cuenta.
Casi podía escuchar la voz de Carla en mi cabeza, cargada de condescendencia. Probablemente pensó que entraría en pánico, que incluso la llamaría rogando perdón solo para detener la tormenta antes de que comenzara. Pero algo en mí se había roto esa noche en el restaurante. No de manera dramática, como lanzar una silla, sino más bien como el lento clic final de una puerta cerrándose. Cualquier parte de mí que alguna vez la había amado o necesitado se había ido, y ningún viaje de culpa o amenaza la traería de vuelta. Aún así, no era ingenuo. Sabía que Carla no era del tipo que hace amenazas vacías. Y si no podía llamar mi atención haciéndose la víctima, no tendría problema en cambiar el guión e intentar pintarme como el villano. No tenía idea de lo que estaba planeando. Pero si estaba dispuesta a involucrar a sus amigos, a su madre e incluso a números desconocidos, estaba claro que estaba dispuesta a escalar. Yo necesitaba estar listo. La primera señal real llegó 2 días después. Estaba en el trabajo, inmerso en un proyecto, cuando mi jefe llamó a la puerta de mi oficina. Tenía esa mirada, la que la gente pone cuando tiene que decirte algo incómodo, pero jugoso. Adrián, dijo aclarándose la garganta, solo quería avisarte. Recursos Humanos recibió un correo anónimo sobre ti esta mañana. Mi estómago se hundió. ¿Un correo? Asintió, haciendo una mueca. Sí, algunas acusaciones, nada oficial aún, pero suficiente como para que tengamos que investigar. Ya sabes cómo es. Me quedé atónito mientras me entregaba una copia impresa. Ahí, en blanco y negro, había un montón de acusaciones vagas y feas. Que era emocionalmente inestable, que acosaba a mujeres en el trabajo, que era un peligro para el ambiente laboral. Sin detalles, sin pruebas, solo suficiente humo como para hacer que alguien se preguntara si había fuego. Reconocí el estilo de escritura de Carla de inmediato. Las frases pasivo-agresivas, las semillas de duda cuidadosamente plantadas. Era lo suficientemente inteligente como para no mentir directamente sobre algo concreto. Sin nombres, sin fechas, nada que pudieran verificar, solo lo suficiente para hacer que la gente murmurara. Fue un golpe bajo. No porque me preocupara perder mi trabajo, mi jefe me conocía mejor que eso y RR.hh. Ya lo trataba como la basura sin fundamento que era, sino porque era tan calculado, tan deliberado. No estaba intentando dañar mi carrera, estaba intentando dañarme a mí. Y de una manera retorcida, eso dejó todo claro. Esto no era sobre amor, desamor o incluso orgullo herido. Esto era sobre castigo. Carla no estaba devastada. Estaba furiosa. Furiosa porque no había vuelto arrastrándose, furiosa porque me había atrevido a irme primero, aunque técnicamente ella había sido quien salió furiosa del restaurante. En su mente, la historia debería haber terminado conmigo rogando su perdón, tal vez incluso ofreciendo alguna humillación grandiosa para demostrar mi arrepentimiento. En cambio, yo había sonreído, terminado mi comida y seguido con mi vida. Y eso era algo que no podía perdonar. Salí temprano del trabajo ese día, no por miedo, sino porque necesitaba tiempo para pensar. De verdad, sentado en mi escritorio, con el teléfono vibrando por más números desconocidos, no iba a arreglar nada. Conduje por caminos rurales, más allá de la ciudad, donde los árboles aún tenían ese verde suave de principios de primavera. Pensé en todo, en cómo había permitido que alguien como Carla desgastara mi confianza, mi autoestima. En cuántas veces había justificado su comportamiento, diciéndome a mí mismo que no era tan malo, que todos tenían defectos. En lo estúpido que me había sentido sentado solo en ese restaurante con medio comedor, mirándome como si fuera un perro apaleado. Y cuando el sol comenzó a caer, tiñendo el cielo de naranja, tomé una decisión. No me quedaría sentado esperando a que Carla se aburriera y siguiera adelante. No esperaría la próxima acusación falsa, el próximo rumor difamatorio, el próximo correo anónimo a rr.hh. Si quería guerra, bien, pero no tenía idea con quién se estaba metiendo. Lo primero que hice al llegar a casa fue abrir mi laptop. Empecé a guardar todo. Cada correo de voz, cada mensaje, cada registro de llamadas perdidas. Tomé capturas de pantalla, lo respaldé todo en la nube, en un disco duro externo, en mi correo privado. Luego llamé a un amigo, David, que resultaba ser abogado. No de esos elegantes que usan trajes de $5,000 y llevan casos de celebridades, sino del tipo que sabe cómo hacer que gente como Carla se arrepienta de creerse intocable. Quedamos para un café a la mañana siguiente. Y cuando le conté todo, solo sacudió la cabeza y se rió. Viejo, dijo, deberías haber venido antes. Tienes suficiente aquí como para enterrarla si quieres. La idea era tentadora, muy tentadora, pero una parte más grande de mí no quería venganza por venganza. Quería paz. Quería construir una vida en la que alguien como Carla no pudiera acercarse lo suficiente como para envenenarla de nuevo. Aún así, David me dio un buen consejo, un consejo que sentaría las bases si Carla intentaba algo más.
No tienes que disparar primero, dijo golpeando la mesa entre nosotros, pero puedes construir el fuerte. Hazlo tan sólido que si intenta algo más, termine destruyéndose a sí misma. Salí de esa reunión sintiéndome más liviano que en meses, más fuerte, listo. Porque en el fondo sabía algo que Carla no. A veces la mejor venganza no es gritar más fuerte, es sonreír mientras la otra persona se queda ronca de tanto gritar. Y resultó que Carla estaba a punto de gritar mucho más fuerte de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Pasé la siguiente semana construyendo mi fortaleza en silencio. Cada noche después del trabajo documentaba todo. Cada mensaje de Carla, cada llamada perdida, cada correo de voz, incluso los que parecían inocentes o apologéticos. Tomé capturas de pantalla de amigos en común que me escribían con preocupaciones sospechosamente influenciadas por ella. Incluso empecé a grabar mis interacciones laborales por si otra queja anónima llegaba a rr.hh. Se sentía un poco loco, claro, pero David me aseguró que era lo inteligente. No ganas guerras esperando que tu enemigo juegue limpio. Mientras tanto, las tácticas de Carla escalaron. Primero vinieron las publicaciones en redes sociales, vagas pero hirientes, lo suficiente como para que quienes nos conocían conectaran los puntos. Algunas personas son tan falsas que da risa, publicó un día con una selfie de ella luciendo trágicamente triste. La traición duele más cuando viene de alguien que creías diferente. Sus amigos inundaron los comentarios con mensajes de apoyo. Algunos amigos en común hasta me dejaron de seguir. Luego empezó a insinuar que yo tenía problemas de ira. Nada directo, nada por lo que pudiera demandarla, pero suficiente para que algunos me miraran raro en el trabajo o en el gimnasio. Carla siempre había sido buena en esto. Torcer la realidad sin ensuciarse demasiado las manos. Pero la bomba real cayó unas 2 semanas después. Me notificaron en la puerta de mi apartamento. Una carta de cese y desistimiento alegando que la estaba acosando, hostigando y creando un ambiente hostil al negarme a dejar de contactarla. Hasta me reí al leerlo. No había contactado a Carla ni una vez desde la noche en que me dejó plantado en el restaurante. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Esto era ella intentando voltear la historia antes de que yo pudiera defenderme. Carla clásica. Quería pintarse como la víctima, enmarcarme como el exnovio obsesivo que no podía superarla. Casi podía verla sentada con su mamá y su mejor amiga, planeándolo como un mal melodrama. Lo que Carla no sabía, sin embargo, era que cada intento suyo por contactarme estaba guardado con hora y fecha y respaldado. Las capturas de pantalla solas contaban la historia real. Carla era quien no podía soltar. Y ahora, con la carta de cese y desistimiento, me había dado la pieza final que necesitaba. David estaba casi eufórico cuando le mostré todo. Acaba de hacerlo fácil, dijo hojeando los archivos. Ya no solo te estamos defendiendo, estamos contraatacando. Para fin de semana, David había presentado una respuesta, una contrademanda por acoso, difamación y daño emocional. Adjuntó todo. Los mensajes, los registros de llamadas, las capturas de redes sociales, el informe de rr.hh, que demostraba que me habían acusado falsamente. No solo pedimos una retractación, pedimos daños y perjuicios. Y como David conocía cómo operaba Carla, también solicitó una orden de restricción, no porque necesitara protección, sino porque enviaba un mensaje claro y público. Carla era el problema, no yo. Cuando ella recibió la notificación, fue como activar un interruptor. De repente, el interminable torrente de texto se detuvo. Los mensajes directos llenos de ira cesaron. Los murmullos en el trabajo se desvanecieron. Incluso los amigos en común que habían tomado partido por ella comenzaron a contactarme con cautela, como si se estuvieran dando cuenta de que quizás no habían entendido la historia completa. No respondía a ninguno de ellos. No necesitaba hacerlo. Las mentiras de Carla se estaban derrumbando por sí solas. La fecha del juicio quedó fijada para dentro de 3 meses, tiempo más que suficiente para que Carla se revolviera en su propia angustia. Honestamente, ya ni siquiera me importaba si se presentaba. La evidencia en su contra era tan abrumadora que David dijo que podríamos ganar incluso si ella no se molestaba en defenderse. Y entonces, aproximadamente un mes antes de la fecha del juicio, llegó el golpe final. Recibí un mensaje de Laura, la mejor amiga de Carla, la misma que me había dejado ese furioso mensaje de voz justo después de la ruptura en el restaurante. Decía simplemente: «Lo siento, no merecías nada de esto, nada más». No había explicaciones ni súplicas de perdón, solo eso. Al principio casi no lo creí, pero luego descubrí el porqué. Al parecer, las mentiras de Carla finalmente la habían alcanzado. Alguien de su círculo, nadie decía quién, había visto todas las pruebas que David había reunido. La palabra comenzó a esparcirse sobre las acusaciones falsas, la campaña de difamación en redes sociales, la forma en que había intentado usar a amigos y familiares en mi contra.
Para cuando llegó la fecha del juicio, Carla ni siquiera se presentó. Su abogado envió una débil oferta de acuerdo, básicamente rogándonos que retiráramos la contrademanda a cambio de que ella retirara las acusaciones falsas y aceptara un acuerdo de no difamación. David se rió cuando lo leyó. Lo rechazamos. Punto final. En cambio, el juez falló a nuestro favor in absentia. Carla fue condenada a pagar daños y perjuicios. No una cantidad que arruinara su vida, pero sí lo suficiente para que le doliera. Lo suficiente para recordarle que las acciones tienen consecuencias. Lo suficiente para que lo pensara 2 veces antes de intentar destruir la vida de alguien más solo porque no podía soportar el rechazo. Pero la verdadera victoria no fue el dinero, fue la paz. Fue despertar cada mañana sin ese nudo de angustia en el estómago, entrar al trabajo sin preguntarme quién había escuchado qué rumor, vivir sin sentir que tenía que explicarme o defender mi propia integridad. Fue recuperar mi vida. La última vez que supe de Carla fue unos meses después. Un correo breve, sin asunto, que simplemente decía: «Te extraño. ¿Podemos hablar?». Lo miré por un minuto, luego lo eliminé sin respuesta. Sin segundas oportunidades, porque algunas puertas, una vez cerradas, nunca deberían volver a abrirse. Y mientras estaba allí sentado, tomando mi café y planeando un viaje con el que había soñado durante años, sin dramas, sin culpas, sin minas emocionales, finalmente entendí algo que Carla nunca comprendería. La mejor venganza no es arruinar la vida de alguien más, es construir una vida tan buena, tan libre, tan auténticamente tuya, que todo lo que intentaron destruir parezca pequeño y patético en comparación. Gracias por llegar hasta aquí, no olvides de darle un me gusta y suscribirte. Hasta un nuevo video.